invitación a compartir este rato con vosotros. Yo represento, como bien decías, a Telefónica, y Telefónica tiene un servicio que hace confluir dos cosas que están muy de moda, que son las herramientas GIS y el Big Data. Porque al final este aparatito no nos separamos de él nunca, el 90% del tiempo, el 90% de la población no se separa de él 1 metro en todo el día. Y va generando un montón de eventos que son puntitos en un mapa que luego se pueden interpretar de muchas formas, pues para hacernos la vida más fácil en las ciudades o para que empresas puedan saber cosas acerca de sus clientes. Voy a empezar por poner un pequeño vídeo. Imagino que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de Big Data, no obstante voy a poner uno introductorio que no habla de las 3 V del Big Data, para variar, pero bueno. Es solo un minutito y a ver si lo pone en contexto. Audio. Información. Esa es la clave. No solo la cantidad, sino los distintos tipos de datos que se generan han crecido exponencialmente en la última década y siguen aumentando. La tecnología ha evolucionado para poder recoger y guardar todos esos datos. El hardware y el software son más económicos y fácilmente escalables. Para convertir los datos en información, deben ser analizados con nuevos algoritmos por nuevos especialistas, los científicos de datos, y poder visualizarlos en tiempo real de forma que sean útiles para el negocio. Transformando los datos en información con las nuevas técnicas de análisis, podemos pasar de explicar qué está pasando con nuestro negocio a predecir qué pasará, prescribir soluciones y tomar decisiones en consecuencia. Pero, ¿de dónde vienen los datos? De muchas fuentes distintas, internas a la empresa o externas a ella, como las redes sociales, con los datos ordenados o sin ninguna estructura. Algunos de estos datos son exclusivos de una operadora de telecomunicaciones como Telefónica. ¿Con quién y cuándo se comunican nuestros clientes? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué ven en la televisión? ¿Qué aplicaciones usan en sus teléfonos móviles? Definiendo el futuro. Bueno, como veis, en Telefónica tenemos un montón de datos e igual ocurre con nuestros competidores, el resto de las compañías telco, con los bancos, con las utilities, las eléctricas, la administración pública. Cada vez son más los datos que se tienen disponibles y eso da un montón de información que se puede utilizar. Pero claro, ahora tenemos el gran problema de interpretar esa información, porque cuando eran unas hojitas con unas filas y unas columnas perfectamente tabuladas, agrupadas de una determinada manera, pues se podía sacar conclusiones de una manera relativamente sencilla y rápida. Ahora, cuando los volúmenes son muchos, cuando esos datos van cambiando muy dinámicamente, a veces en tiempo real, cuando ya no son solo números, sino que son imágenes, opiniones en Twitter, vídeos, información desestructurada, mezclar todo eso y sacar conclusiones de ello resulta muy difícil. Y para eso, afortunadamente, tenemos una herramienta que es el GIS, que nos permite tomar todos esos datos y representarlos de una manera que el usuario pueda entenderlo. Y esa es la gran ayuda que esta herramienta nos hace a nosotros. La buena noticia es que, bajo mi punto de vista, esto está bastante desarrollado. Hablando haciéndole publicidad no solo a Telefónica, sino a ESRI, que ha hablado antes que yo, es impresionante cómo se ponen con un cursor en un mapa y arrastran un Excel y de pronto tiene ese mapa poblado de columnas, de gráficos, de colores, y de una manera muy rápida puede interpretar alguien qué está pasando allí y puede hacerlo alguien que no tiene ningún skill de manejo informático, ¿no? Pero a veces yo tengo la sensación de que lo que tenemos es un producto, una carcasa muy bonita, tenemos algo que se ve muy moderno, muy bien diseñado, muy fácilmente entendible, pero en el fondo hay algo que por dentro no está tan engrasado, ¿no? El mecanismo interior sigue tirando de datos que muchas veces son obsoletos, que no son suficientemente dinámicos, que no están suficientemente contrastados. Y bueno, pues con estas técnicas de Big Data, ahora lo que se nos pone, lo que tenemos la oportunidad es de poner un buen motor en esas herramientas GIS, ¿no? Y ahora os voy a hablar de un producto que es de Telefónica, el BBVA tiene otro parecido, hay varios en el mercado, que se trata de ver cómo se comporta la gente de una manera geolocalizada para sacar valor. Para sacar valor en las administraciones públicas, hemos hecho bastantes proyectos con ayuntamientos y también para el sector privado, ¿no? Como os decía,
no nos separamos del móvil en ningún momento y podemos ver pues los 23 millones de clientes que tiene Telefónica, cómo se mueven en el mapa, ¿no? Esto lo hacemos de forma agregada y anonimizada. Contestando un poco a la pregunta que se hacía antes, no vemos datos de individuos particulares, no sé lo que hace Luis Cardo con su teléfono, sino que sé lo que hacen grupos grandes de personas, de una forma caracterizada, porque sí que sabemos quiénes son esas personas en origen, lo que pasa que luego las hasheamos, le borramos el número de teléfono, le borramos la identidad, pero le dejamos una etiqueta para que se pueda ver la repetición. Entonces, si vengo repetidamente a la Plaza de Cataluña, se podrá ver que hay un usuario que viene aquí pues por tercera vez o por quinta vez. Además, esos datos que están ya anonimizados los agregamos a un nivel mínimo de 15 personas para evitar una ingeniería inversa. Con lo cual, si hay, como tienen caracterización, por ejemplo, está el sexo, la edad, si hay solo una persona de entre 40 y 50 años que va a una determinada área que es hombre, pues descartando a las mujeres se sabe quién es ese hombre. Eso para evitarlo pues se busca agrupaciones de gente, ¿no? Estos datos compiten con las encuestas que se hacen de manera tradicional para los temas de turismo, de movilidad, por ejemplo, ¿no? Históricamente, cuando uno quiere hacer un diseño de las calles, de la circulación de sus ciudades, hace encuestas en casa, encuestas a pie de autobús y acaban contestando algunos miles de personas y además contestan lo que quieren o lo que se acuerdan, ¿no? Si le pregunta, oye, ¿cuántas veces fue usted la semana pasada a Lloret de Mar? Pues a lo mejor te dicen 2 y fueron 3 y no tienen ninguna intención de mentirte, simplemente que no se acuerdan, ¿no? Con esta tecnología móvil nosotros tenemos la capacidad de ver comportamientos observados y no declarados. Además lo hacemos 7×24, 365 días al año, es decir, podemos ver lo que hace la gente pues en días festivos, a las 2 de la mañana, cuando no hay nadie que esté haciendo encuestas, o a las 3 de la tarde un martes, ¿no? Indistintamente. Bueno, pues todos estos datos nosotros damos una estimación del movimiento de personas a nivel de geografía. No decimos los clientes que tenemos de Telefónica, sino que decimos cuánta gente hay en un determinado área porque sabemos nuestras cuotas de mercado, sabemos la penetración que tenemos por municipio. Sabemos que en Barcelona pues tenemos menos usuarios telefónicos que en Tarragona y que nuestra competencia tiene un porcentaje mayor. Todo eso se ajusta para expandir nuestra muestra, que es casi un universo, porque son muchos millones de usuarios en vez de algunas decenas de encuestas, y con eso pues hacemos una estimación del total de la población que se mueve en un determinado área. ¿Y para qué sirve esto? Pues esto sirve para hacer una segmentación demográfica, hombres, mujeres, la procedencia. Nosotros podemos ver dónde pasa un teléfono repetidamente las noches e inferimos que ese es su domicilio. No sabemos la casa, esto el área geográfica es la cobertura de la antena. Pueden ser 500 metros por 500 o 1.000.000 por 200 o un kilómetro por 200 metros, pero sí sabemos que en ese barrio vive un determinado usuario. Y además podemos ver dónde trabaja, porque en horario laboral se desplaza a un área donde ejerce su labor profesional y nosotros lo detectamos en las antenas que están en ese área. Podemos detectar, por ejemplo, la movilidad profesional. Si alguien está en un taxi y se pasa el día moviéndose de un lado a otro de la ciudad, también lo detectamos. Tenemos motivo de desplazamiento, modo de transporte para larga distancia especialmente. Podemos ver si la gente se monta en un avión, se monta en un tren o se monta en un coche. En el avión es muy fácil porque apagamos nuestros móviles y los volvemos a encender en destino. En el tren los usuarios van cambiando de antena de forma regular, con lo cual los vas viendo en clúster que van pasando de una antena a otra antena y además correla con la vía del tren. Y por último, en carretera vemos, por ejemplo, ponemos la Nacional 2, la Nacional 1, la Nacional 3 y vemos cómo vamos viendo los puntitos de las señales móviles y donde correla con una carretera, pues inferimos que ha tomado esa ruta. Esto lo podemos ver pues en tendencias estacionales. Podemos ver qué pasa en agosto respecto a febrero, podemos ver qué pasa día entre semana versus fin de semana, mañana, tarde, rango horario, etcétera, etcétera. Y además tenemos
un histórico de 2 años y medio de datos aproximadamente. O sea, si tiramos hacia atrás, empezamos a recopilar datos en 2013, agosto de 2013, si no me equivoco. Y bueno, pues es algo que está en servicio, lo tenemos aquí en España y lo tenemos en Brasil y Reino Unido, perdón. Y compañías de transporte y ayuntamientos pues son nuestros mayores clientes. En cuanto a cómo visualizamos estos datos, pues los visualizamos de una forma más o menos sofisticada, y empiezo por una que no es muy sofisticada. Aquí hay un usuario, se ven las antenas y se ve un mapa sacado de Google en el que se ve cómo se mueve este señor y va buscando a otra persona, le manda un SMS, se sigue moviendo, cambia de antena y va dejándome un rastro que me dice por dónde está. Seguramente con algunos de nuestros socios de GIS podemos hacer cosas mucho más potentes que esta. Este creo que es un vídeo que tiene algún problema, vamos a ver si soy capaz de ponerlo. Aquí. Esta es una visualización que hicimos de turistas que llegan a la ciudad de Madrid. Entonces llega un avión a Madrid y se ve cómo esta gente se va moviendo a través de la ciudad. Y va pasando el tiempo, son las 11 y vemos que van ya a las zonas centrales y se dispersan por toda la ciudad. Aquí me gustaría retomar un poco lo que ha dicho mi colega de ESRI, Mike, me parece que se llamaba, acerca de bueno, qué nos dicen estas herramientas. Porque aquí, y esto es una cosa que hizo Telefónica para demostrar una capacidad, hay bastantes debilidades. La primera debilidad es que una vez que ves este mapa 2 o 3 veces, pues ya no te dice mucho más. Y es un nivel muy agregado y poco accionable. No puedes tomar muchas acciones. Seguramente esta información se puede visualizar de forma que te ayuden a tomar decisiones mejor, tomando más granularidad o haciéndole preguntas más concretas. Por ejemplo, en vez de saber los turistas, pues quiero saber los rusos y quiero hacer un filtro de manera que responda a problemas concretos que tengo para tomar una acción y una decisión. Y desde el punto de vista del dato, y es muy importante, aquí metimos una muestra de datos muy pequeñita. Es decir, si en este avión había 300 personas y el avión viene de Holanda, pues obviamente hay un sesgo de holandeses y se han movido de una determinada manera y a lo mejor un par de individuos me generan una lucecita que se va encendiendo y apagando por ahí, ¿no? Entonces, lo que realmente es relevante para un ayuntamiento como el de Madrid, para tomar decisiones sobre el turismo, es cuando esto se hace de forma pues más científica, con más muestras, con más espacio en el tiempo, para que los datos sean realmente significativos de comportamientos reales de la gente que viene a ver nuestras ciudades. Hicimos para Barcelona una categorización del suelo. Este es otro proyecto que tuvimos. Aquí tenéis en rojo pues el suelo industrial, en verde es el residencial, zonas de ocio, etcétera, etcétera. Me lo voy a saltar la visualización porque me han pedido que acorte la presentación, pero básicamente en función del patrón de llamadas de nuestros usuarios podemos determinar qué barrios son residenciales, qué barrios son de ocio, qué barrios son de vida nocturna, etcétera, etcétera. Lo usamos para nosotros mismos, para ver dónde colocamos nuestras tiendas Movistar. Pues hacemos un análisis GIS en el que hacemos un polígono de la geografía que nos interesa, vemos en esa geografía que hemos definido, uniendo esos barrios que veis aquí, qué clientes vienen desde ese barrio a la tienda que tenemos en el barrio y cuáles cruzan a otra zona de influencia de otra tienda. Esto nos sirve pues para conocer a nuestros clientes, perfilarlos, consolidar tiendas si se están canibalizando, abrir una nueva tienda si tengo un área que no está atendida, etcétera, etcétera. Podemos ver, en este caso vimos pues Argüelles y Embajadores, 2 zonas de influencia con 2 tiendas. Vemos diariamente en estas 2 tiendas, en esta grafiquita del centro, pues cómo se distribuye horariamente la gente que visita esas zonas y mapeado con mapa de calor, pues lo veis en los 2 gráficos de la derecha. Y finalmente hicimos para todas las tiendas de Movistar un índice de tránsito, poniendo las zonas calientes en azul oscuro y azul claro, aquellas
donde hay más tránsito de personas y, por tanto, más probabilidad de que entren a mi tienda. Este es otro ejemplo que hemos hecho para Cintra, para ver la autovía Autema de aquí y ver cómo la gente decide, cómo se comporta cuando circulan por ese área de influencia, ¿no? Podemos ver el origen y el destino de los desplazamientos y, por tanto, podemos ver quién ha tomado la ruta de la autovía y quién ha tomado rutas alternativas. Esto le puede servir a Cintra pues para hacer un nuevo acceso a esa carretera, le puede servir para hacer un pricing distinto, etcétera, etcétera. Esto es un estudio que hemos hecho de línea, no lo tengo graficado, creo que aquí está el ayuntamiento, así que me voy a ir a un ejemplo de Girona. No sé si hay alguien de Girona aquí. Bueno, pues no sé si alguno de vosotros conocéis este proyecto. Ha sido un análisis de turistas para la fiesta de las flores, en el que vimos quién venía y de dónde venía a esta fiesta. Y bueno, pues muchas de las conclusiones que saca este estudio son conocidas, que viene más gente de Girona que de Tarragona, pues parece evidente porque está en Girona. Que viene más gente mayor que joven, pues no conozco la fiesta de Girona, pero seguramente no hay Ibiza, la noche loca, no lo sé. Va gente un poquito más mayor, lo que nos decía el estudio era que iba gente un poquito más mayor que gente joven. Y algunas cosas sí que pueden ser un poco sorprendentes. Por ejemplo, creo que era el 97% de los visitantes eran catalanes el 93%, y del resto había más extranjeros que del resto de España. Por ejemplo, venían holandeses o franceses y no venían zaragozanos o valencianos. A lo mejor, una vez visto este informe, puedes decidir que el año que viene puedes promocionar mejor tus fiestas en Zaragoza, que están cerquita, y por qué no van a ir los zaragozanos si vienen los holandeses a disfrutar de mis fiestas, ¿no? Esta información, además, repito, pues la podemos dar con una granularidad de municipios. Podemos ver que había gente de Ceuta y de Melilla en Girona, podemos ver cuántos hombres y cuántas mujeres, podemos ver una estimación de nivel adquisitivo de esta gente que viene a visitar. Aquí en Barcelona hicimos un estudio para ver cómo se comportaban los barrios. El objetivo era ver la sostenibilidad de los barrios. A ver si sale esto. Expando aquí. Bueno. Y no conozco muy bien la ciudad, así que tampoco, seguramente vosotros lo interpretáis mejor que yo, pero ver los barrios que aportan a determinadas horas gente que va a trabajar a otros barrios y viceversa, gente que viene de los distintos barrios al barrio que estamos estudiando. Se vio, por ejemplo, que a algunos de los pueblos que ha conurbado Barcelona sí que son bastante autosostenibles, en el sentido que un gran porcentaje, un 80 y tantos % de la gente vive, trabaja y pasa su ocio en ese barrio y no pasa a otras partes de la ciudad. Y el Example, pues que era el sitio donde más gente confluía, que seguramente es una cosa bastante evidente. Hicimos también un estudio para Segitur, en el que le decíamos los turistas de qué nacionalidad venían a Canarias y a Palma de Mallorca, ¿no? Entonces tomamos 2 periodos de estudio, uno en invierno y otro en verano, y vimos un ranking. Primero vienen los alemanes, luego los ingleses, luego los italianos. En invierno esto se invertía, porque vienen muchos daneses. Eso es algo que Segitur no sabía. Tienen un comportamiento acíclico con respecto a la temporada alta de turismo para la isla. Y aparte de decirle este ranking, que también les puede ayudar a hacer pues determinadas campañas en origen o tomar algún determinado tipo de acción promocional en destino, pues le decíamos en qué barrios se quedan estos franceses, estos ingleses, estos alemanes, porque se agrupan más o menos por colonia y le podemos dar a las islas la agrupación por nacionalidad de donde se concentran. No he dicho antes que nosotros no solo vemos en la red telefónica a los clientes Movistar, sino que también vemos a los extranjeros, puesto que se conectan por roaming a nuestra red. De los extranjeros tenemos menos información por 2 motivos. Primero, porque no tenemos su CRM, no sabemos su sexo y edad, sabemos que son italianos, pero no tenemos más datos, sin embargo de los usuarios de Telefónica sí. Y los extranjeros típicamente hacen menos eventos que los nacionales, porque normalmente
Hay gente que tiene el móvil apagado para no gastar y lo enciende cuando está en un área wifi, entonces necesita un estudio con un periodo un poquito mayor para detectarlos bien, pero se detectan. Y nuevamente una solución, probablemente esto ha sido lo que más veces hemos hecho, porque lo hemos hecho en Zaragoza, en Valencia, en Málaga y algo parecido aquí en Barcelona, un estudio de movilidad para mejorar la movilidad de las ciudades, ¿no? Zaragoza fue pionera, en vez de utilizar las encuestas tradicionales para su estudio de movilidad, utilizó Smart Steps, y lo que hicimos fue analizar 500 zonificaciones por 500 en una matriz y ver de la zonificación 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 500, cuánta gente se desplazaba. De esta manera, el consorcio de movilidad tiene datos mucho más granulares de los que tenía antes para tomar la decisión de dónde hace falta que un autobús pare, o si hay una zona de la ciudad que no está suficientemente atendida, o hay que cambiar el sentido de alguna calle. Porque aquí vemos todos los desplazamientos graficados en ese cuadrito negro, que no se pueden sacar muchas conclusiones, pero sí puedes ver el top 20, ¿no? El 20% de los desplazamientos que generan el 80% de los desplazamientos, con lo cual puedes tomar acciones muy enfocadas hacia ese tipo de problemas de movilidad. Obviamente, el Ayuntamiento de Zaragoza hizo una encuesta de contraste y usó este dato, que es mucho más masivo. Aquí vimos 600.000 usuarios distintos de teléfono versus a las encuestas que hacían, que no eran más de 15.000. Eso mismo hicimos con el Ayuntamiento de Valencia, y esto vuelve a tener un poco más que ver con GIS, pero lo acompañamos de una herramienta interactiva en la cual te puedes situar en cada una de las zonificaciones, ver el número de desplazamientos y a la derecha, en las barras negras, pues ver a qué barrio están yendo la gente que está en la zonificación que están marcando en ese momento. Y eso se puede hacer también abajo al revés, ¿no? De dónde viene la gente que está llegando a la zonificación que estoy estudiando. En definitiva, yo creo que las nuevas tecnologías, y repito, aquí estoy un poco vendiendo mi libro telefónico, pero hay otras empresas que también están jugando en esta liga, hay datos que nos pueden cambiar la manera en la que hacemos los estudios. Porque ya la semana pasada estuve en un evento de geolocalización, de GIS, y preguntaba, me enseñaban unos mapas muy chulos de cómo se movía la gente, y decían, pues la gente que vive en este barrio viene aquí a tal hora y hace este tipo de comportamiento. Bueno, pero ¿cómo lo sabe? A la tercera evasiva me decían que era sobre un censo de hace 10 años. Ahora tenemos la posibilidad de ver muchísimos más eventos, muchísimos más dinámicos y graficarlo de una forma que sea posible tomar decisiones casi en tiempo real. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, por terminar, esto es algo que está disponible, que son muestras brutales, como he dicho ya, son comportamientos reales. Hay un histórico que es de más de 2 años y es una observación continua y recurrente. Es decir, en vez de hacer un estudio cuando hacen una encuesta y repetirlo dentro de 2 años, tú puedes ver mes a mes o día a día, si quieres, cómo evoluciona la variable que estás estudiando. Y esto te lo permite el Big Data, esa agilidad, y la visualización pues la tenéis disponible con GIS. Y luego la agilidad e inmediatez. Cuando alguna entidad pública o privada, sobre todo pública, decide acometer una determinada problemática que pasa en su ciudad, probablemente tenga que diseñar un estudio, tenga que hacer una especificación técnica, licitarlo, y para analizar qué pasa en un año tendrá que ponerse a tomar datos en enero, febrero, marzo, abril, durante un año, para luego sacar conclusiones y publicarlo. Aquí lo puede hacer al revés, porque tiene 2 años y medio de datos hacia atrás, con lo cual nosotros el mes que viene podríamos dar una visión anual de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Granollers y dar esas conclusiones pues la semana que viene. Pues nada más, esa es la presentación que tengo para vosotros, y como conclusión yo diría que
desde un punto de vista de empresa de datos como la mía, es fundamental desarrollar herramientas GIS y apalancarnos en aquellas compañías que las tienen muy bien desarrolladas, y aquí hay varias representadas hoy, porque la interpretación de ese dato va a ayudar que la gente pueda tomar decisiones. La segunda es a esas compañías de GIS que el enriquecer con datos mucho más dinámicos, mucho más potentes, mucho más nuevos, pone en otra división la propuesta de valor que hacen a sus clientes. Y por último, para los clientes que compráis este tipo de herramientas, que hay que auditar muy bien qué es lo que hay por debajo de la herramienta, porque verse en bonito se va a ver siempre en bonito. El mismo dato que yo he puesto de los turistas de Madrid en el avión, con una muestra de 300 personas en un día, si hago un estudio de un año y me preocupo de ver qué tan representativa es mi muestra, qué tanto sesgo tengo porque tengo clientes más mayores y menos jóvenes, cuál es mi factor de expansión porque veo a un 35% de la población y cómo lo expando por barrios en el que uno tenga un 39 y en el otro tenga un 30, ese trabajo que sea científico, que sea consistente, que sea serio, es fundamental para que luego las decisiones que tomáis del output de esa herramienta, que se ve muy bien, sean las correctas. Y nada más, muchas gracias. ¿Alguna única pregunta? Única. Gracias. Mi pregunta es en relación al tema de la privacidad. O sea, aunque los datos finales sean procesados para ofuscar la identidad del individuo, los usuarios de Telefónica tienen alguna opción de decir que no quieren participar en este dataset, o sea, que no quieren que sus datos sean guardados y procesados, o esto no existe. Depende del tipo de servicio. Hay servicios que sí identifican a los usuarios y en los que el cliente tiene la opción de hacer un opt-out y decir que no quiere que sus datos se utilicen para esto. Tenemos, por ejemplo, servicios en el que para prevenir el fraude, también son Big Data, tú tienes tu tarjeta de crédito que voluntariamente ligas a tu teléfono de tal forma que si hay un gasto en Marruecos puede verse si es un fraude o si tu teléfono está al lado de tu tarjeta y descartas que sea un fraude estadísticamente. En estos casos, para determinados usos en los que el individuo está identificado, existe la posibilidad de hacer un opt-in. En los otros casos, que es información estadística, no existe, de la misma manera que no existe para que el Camp Nou diga cuánta gente ha ido a ver un partido. Tú no puedes pedirle al Camp Nou que cuando diga hemos vendido tantas entradas, oye, a mí no me cuentes, está dando un dato estadístico. No es nada distinto a lo que se estaba haciendo de otra tecnología, pero igual que te puedes poner con un contador a contar gente que pasa por la calle, lo cuentas con otra tecnología porque lo que estás haciendo en realidad es ver actividad de red. Yo no mido, yo estimo la gente que se conecta a mis redes. Moltes gràcies, señor Luis. Me parece que habrían muchas más cuestiones en esa dirección, però ho deixem aquí. Moltes gràcies. Bueno, sí, una cosita más, perdón. De todas formas, también, como seguramente hay más preguntas de esta dirección, yo creo que el tema de la privacidad es algo que va a evolucionar mucho en los próximos años, ¿no? Es algo que está cambiando. La gente que tiene ahora 20 años y utiliza el Facebook y pone sus fotos haciendo cualquier tipo de cosas, no es la misma que la de mi generación o la de generación de mis padres, y al final es una cuestión del valor que te devuelve el uso de esa información, y seremos más propensos a compartir nuestra información cuando eso nos trae algún beneficio personal o como sociedad. Por ejemplo, no tiene mucho sentido sensorizar todas las ciudades para mejorar el tráfico con dinero público, poniendo un montón de bandas, de lectores, etcétera, etcétera, cuando a lo mejor con los móviles lo puedes hacer de una forma barata y todos nos vamos a beneficiar de que haya una ordenación de tráfico más eficiente y esperemos menos cuando esperamos un autobús, ¿no? Pero bueno, hay un equilibrio que la sociedad irá poniendo en su sitio, ¿no? Bueno, gracias. Bueno,